vamos a hablar sobre infecciones respiratorias, ¿no? Ya hemos nosotros avanzado algo en el seminario del día miércoles, en el cual se habló de infecciones respiratorias de tipo crónico, ¿no? Hemos hablado de tuberculosis, hemos hablado de paracoccidiomicosis, hemos hablado de isoplasmosis. También se ha hecho algún avance cuando hemos hablado de criptococo, también porque, o sea, también está relacionada también con infecciones de tipo respiratorio crónico, ¿no? Entonces, el objetivo de la clase es que conozcan el abordaje clínico, diagnóstico, terapéutico frente a infecciones respiratorias altas y bajas. Van a identificar las patologías respiratorias de mayor importancia y su manejo clínico. ¿Ya? Ok. Desde la primera clase que les dije, las infecciones respiratorias son las enfermedades infecciosas más comunes que hay, ¿no? A nivel mundial. Eso es lo que tenemos claro. Y las neumonías son la principal causa de muerte a nivel mundial. Eso se dijo en la primera clase, ¿no? Entonces, las infecciones respiratorias causan enfermedades leves, aunque un pequeño porcentaje va a progresar al tracto respiratorio inferior y puede generar condiciones potencialmente mortales, como bronquiolitis o neumonía. Y demás está explicarles a ustedes porque ustedes han vivido una pandemia en la que han tenido un cuadro de infección respiratoria leve que en algunos casos progresaba a nivel pulmonar y terminaba con la vida de la persona. La carga de esta enfermedad afecta principalmente a las zonas más pobres del mundo y yo diría las más contaminadas también, ¿no? Y especialmente los que se afectan son los... Por ejemplo, entre el 2000 y el 2015 la incidencia global de neumonía en menores de 5 años ha disminuido en un 30%. Las muertes asociadas a esta enfermedad se han reducido a la mitad. ¿Y esto por qué? Esto se ha debido principalmente a la aparición de nuevas vacunas más efectivas, ¿no? Y en el futuro probablemente van a aparecer otras tantas, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años ya se habla de la vacuna del virus respiratorio sincitial, ¿no? Principalmente dirigida a niños, pero también puede ser usada para adultos. La vacuna de neumococo, que ustedes saben, ¿no? Que las vacunas de neumococo han aparecido en los últimos 10 años aproximadamente y que actualmente tenemos, o sea, cada vez la vacuna de neumococo tiene una mayor cantidad de cepas, ¿no? Entonces, y en el caso de niños, una pregunta para todos. En el caso de niños, ¿qué vacunas usamos? ¿Polisacáridas o conjugadas? Levanten la mano. Conjugadas. Conjugadas. ¿Ya? ¿Cómo te llamas? Catherine. ¿Katy? Catherine. ¿Ya? Ok. Entonces, conjugadas. Eso es importante tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, los virus respiratorios, como el virus sincitial, el metanemovirus humano, los virus para influenza, ahora representan un mayor porcentaje de casos en niños menores. Sin embargo, y esto ha sido porque se han desplazado algunas enfermedades que eran más frecuentes. En cuanto a las infecciones respiratorias, lo que tenemos que decir también es que los virus son la causa principal de bronquiolitis, de exacerbaciones de asma, mientras que las infecciones bacterianas son las causas más importantes por su alta letalidad, ¿no? Básicamente estamos hablando de las neumonías. Muchas infecciones respiratorias tienen sus orígenes en especies animales. De hecho ya la hemos vivido con COVID, pero también hay otros virus que también están participando en esto, como son los virus de influenza, ¿no? Y el riesgo de transferencia de virus entre especies ha aumentado, ¿no? Debido a una mayor interacción de los humanos y los animales, pero también esto se ha visto siempre, ¿no? En el caso de influenza vamos a darnos cuenta qué es lo que ha sucedido. La pandemia de COVID desde el año 2020 se ha resaltado también el peligro que representan las enfermedades zoonóticas para el bienestar humano. Hace un rato le comentaba a los amigos que el día de ayer está viendo un programa, estos programas de YouTube, y hablaban sobre el youtuber, ¿no? Que era un inglés, había visitado, dice, ¿cómo dijo?
he visitado el mercado de animales salvajes. He visitado claro, el más exótico de Sudamérica, dice, ¿no? Aquí el mercado de animales salvajes habrá visitado. Y resulta que había visitado el mercado de Belén. ¿Alguien sabe dónde está Belén? En Iquitos, el mercado de Belén, ¿no? Entonces, y agarro, me quedo viendo el programa, y resulta pues de que el mercado de Belén, ¿no?, te vende carne de todo, ¿no? De todo animal que se mueva, te vende, y cuando le pregunta el presentador le pregunta a su acompañante, que es un peruano de Iquitos, le dice, ¿qué carne no hay acá? Y lo que le responde es, acá no va a haber carne de vaca. Y es verdad. Bueno, no va a haber carne de vaca, y realmente, ¿no? Entonces, tienen carne de todo, ¿no? De todos los animales habidos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno mira una situación así, uno dice que la epidemia de COVID se inició por Wuhan, por comer animales, entre comillas, exóticos. Nosotros no distamos de eso. O sea, no me llamaría la atención, ¿no?, que nosotros también seamos el foco de alguna pandemia en el futuro, ¿no?, y que se inicie en Iquitos, ¿no?, o en cualquier mercado de animales exóticos de la selva. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con las cosas, cómo se suceden, cómo se vienen llevando en el mundo. Y eso de ahí no me parece que es algo muy grave. No es algo que nos tenga que llamar a orgullo, cosas así. Bueno. Las manifestaciones clínicas de infecciones dependen tanto del agente patógeno como del estado del paciente. Inmunocompromiso, malnutrición, pobreza, condiciones sanitarias, lo que influye en el resultado del enfermo. Entonces, esta es una tabla que yo les recomiendo que la analicen con profundidad, esta y las dos que siguen, para que se den cuenta más o menos de qué cosa estamos hablando. Miren, por ejemplo, tu gorrita y encima se cae. Okay. Esto es para que se den cuenta más o menos de lo que pasa. Entonces, miren, cuando hablamos de rinitis, la rinitis, las causas de rinitis son raras para lo que viene a ser bacterias o hongos, son rarísimas. Entonces, las principales causas de rinitis son rinovirus, adenovirus, coronavirus, estamos hablando del no pandémico, para influenza virus respiratorio sincitial, anoten ahí, virus Coxsackie. Entonces, vamos a darnos cuenta que las rinitis principalmente son producidas por virus. Muy rara vez, son producidas por bacterias o por hongos. Muy rara vez. Entonces, si son muy rara vez producidas por bacterias o por hongos, ¿hay que usar antibióticos, sí o no? No. Primer punto. O sea, si tengo una rinitis no tengo que usar antibióticos. ¿Ya? Otro. Si son producidas por virus, todos ellos se autolimitan, justamente hecho coronavirus no pandémico para poner énfasis. También entraría el pandémico. Pero bueno, si es producida por virus, todas se van a autolimitar. O sea, te vas a tener cuadro de rinitis y se va a autolimitar. En 3, 5, 7 días se autolimita. Sin necesidad de tomar antibióticos. Sin necesidad de utilizar antiinflamatorios o esteroideos. Probablemente podría dar algún analgésico tipo paracetamol para evitar las molestias. Podría usar antihistamínicos. Pero lo que no debo usar son corticoides. No debo usar corticoides. No, está proscrito el uso de corticoides. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué sucede? ¿Ya? ¿Qué sucede? Muchas veces cuando una persona tiene un cuadro de rinitis, va a la farmacia y el vendedor de la farmacia, no digo el farmacéutico, porque el farmacéutico no lo es, ¿no? Porque no es, el farmacéutico brilla por su ausencia en una farmacia, ¿ya? Entonces
y aún estando él, ¿no? El vendedor de la farmacia lo que te va a dar es un antihistamínico, te va a dar un analgésico, te va a dar un antibiótico y te va a dar un corticoide. Y ese corticoide que te va a dar usualmente es o prednisona o te da dexametasona. Y como no te va a dar el de 5, no te va a dar prednisona de 5 miligramos, sino te va a dar algo que, o sea, que tenga efectividad, viene y de golpe te da prednisona de 50, 60. ¿No? Y no te lo da por un día, sino te lo da por 3 o 5 días. O sea, lo que está haciendo ese fulano, ¿no? Lo que está haciendo fulano es inmunosuprimir al paciente. Producirle una inmunosupresión aguda y rápida, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener después es una complicación por el cuadro, ¿no? Ocasionado por el vendedor de la farmacia, ¿no? El vendedor de la botica, ¿no? Entonces, y eso es lo que sucede. Ahora, eso en ellos es proscrito, hasta terminar, no debería suceder, pero peor aún está en el caso del médico, ¿no? En el caso de los médicos es peor aún esto, ¿no? Entonces, y no es raro ver recetas de ese tipo, ¿no? Entonces, como le decía al grupo anterior, ¿no? Y el ejemplo de ello es cuando vimos que se nos morían los charapas con pollos en la pandemia, nos dimos con la sorpresa de que todo el mundo allí, en Loreto o en la selva, a todos los pacientes les daban corticoides, les daban corticoides para calmar su posible enfermedad, ¿no? Lo cual fue un crimen, ¿no? Entonces, no nos cerremos a pensar de que no, en las malas prácticas que hemos tenido nosotros durante la pandemia, ¿no? Y esta ha sido la peor de todas, el usar corticoides. No lo van a reconocer nunca. No hay forma de hacerlo reconocer que cometieron esa atrocidad. Entonces, y después que no le echen la culpa a la ivermectina, estuvieron peor. Ok, también está mal, pero no. Entonces ese es el caso de los virus, ¿ya? De rinitis. Ahora pensemos ahora en la faringitis. En la faringitis, los virus también tienen importancia, ¿ya? Pero cuando yo tengo un cuadro de faringitis, entran a tallar otro grupo de agentes dentro de las bacterias, ¿no? Entonces, uno de ellos, y el más importante, es el estreptococo del grupo A. ¿Se usa antibióticos para el estreptococo del grupo A, sí o no? Sí. Levante la mano y le quiera responder. ¿Sí, Sí. o no? Sí. ¿Qué antibióticos usas? Penicilina, ¿Qué penicilina? amoxil. ¿Están de acuerdo? No soy yo, padre. ¿Están de acuerdo? Si tengo un estreptococo de grupo A, ¿qué antibiótico uso? ¿Estás segura? ¿Quién es tu profesor de práctica? Luchetti. No te conozco. Dile que te iba a negar. Se usa penicilina. Podemos usar amoxicilina. Está muy bien. Entonces es penicilina, ¿no? Una penicilina oral, que el otro día hablábamos de la fenoximetilpenicilina y tal. Entonces, sí es esto. Un voluntario que quiere ganarse un punto, levante la mano. Nadie. ¿Ah? Nadie voluntario. A ver tú. Ya. ¿Y cómo? ¿Y en qué casos pensarías en Neisenia gonorrea? Pensaría en una persona que ha tenido actividad sexual sin preservativo. ¿Dónde? En las cariñosas. ¿En dónde? ¿En las cariñosas? No estoy diciendo en las cariñosas. ¿En qué parte del cuerpo? Si estamos pensando en una... Faringitis. Tú me dices que es una enfermedad de transmisión que ha tenido actividad sexual. Yo te digo, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Anal? Sexo oral. Ah, oral. Por faringitis. Sí. Oral.
Claro, tiene que tener sexo oral de alguna manera, ¿no? Entonces, si ha tenido sexo oral, ¿no? Entonces y tiene manifestaciones faríngeas, yo podría pensar en gonorrea, ¿ya? ¿Ok? Y en ese caso, ¿qué antibiótico usaría? Ahí sí usaría. ¿Para gonorrea? Para gonorrea, ¿qué usas? ¿Gonorrea que es un gran negativo o un gran positivo? Negativo. Es un gran negativo. ¿Ustedes usan? Cefalosporina. ¿De qué tipo? Tercera generación. Una cefalosporina de tercera. ¿Cuál es tu nombre? Diana. Ok. Una cefalosporina de tercera. Si es que yo estoy pensando que la persona ha tenido sexo oral y luego ha tenido manifestaciones faríngeas, entonces tengo que pensar y encuentro secreción por el garganta, es una neisseria, puede ser una neisseria gonorrea, le voy a usar testosterona, ¿no? O cefalosporina de tercera generación, pero también podría pensar en clamidia, ¿no? Y podría usar en esos casos, si estoy pensando también en la posibilidad de clamidia, le podría añadir un macrólido que sería citromicina 1 gramo, habitualmente. Podría utilizar esa combinación, si estoy pensando en gonorrea. Otro voluntario. Jimena, ya, ok. ¿Y si en qué casos yo pensaría en Corynebacterium diphtheria? ¿Pediátricos? ¿Qué pregunta haría? Pregunta clave le haría. Si se ha vacunado, ¿no? Entonces, si viene, la pregunta clave es si se ha vacunado. ¿Y qué cosa buscaría? Si estoy pensando en difteria. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué cosa produce la toxina diftérica? ¿Quién sabe qué produce la toxina diftérica? ¿Quién sabe qué produce la toxina diftérica? No, no. La toxina diftérica no produce eso. ¿Qué produce? ¿Ah? ¿Qué? La característica clásica de la difteria, ya que no la saben, es las membranas. Tiene membranas, entonces, si veo membranas, tengo faringitis, ¿no? Inflamación severa. Entonces yo tengo que, y no se ha vacunado, entonces tengo que pensar en difteria, toxina difteria. ¿Sí? Ok, entonces, pero hay que pensar en membranas. Acuérdense eso. Entonces, y en ese caso, y acá otra vez, si es difteria, ¿qué antibiótico usan? Penicilina. Penicilina o macrólido. Está bien. ¿Ya? Ok. Ok, este es en el caso de faringitis. Ahora, si es peritonsilar o si tiene abscesos retrofaríngicos o peritonsilar, los virus salen de plano y tengo que pensar en el estreptococo de grupo A, que es penicilino sensible, como ha dicho, ¿cómo te llamas? Catherine. ¿Verdad? Catherine. ¿No? Podrían ser anaerobios rara vez, ¿no? Staph aureus y Haemophilus influenza muy raro. Actualmente ya no se ve frecuente Haemophilus influenza. La siguiente. Usted muy veo. Soy tan viejo que antes pasábamos diapositivas de esa manera. La mala costumbre. Ya, ok. Si estamos hablando de epilotitis, miren, si es epilotitis, rara vez van a ser los virus, y más va a estar el Haemophilus influenza, y comienza a tener importancia el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Corynebacterium diphtheria y Neisseria mexitina, ¿no? Entonces, miren, porcentajes causados por virus, 10%. Entonces, si hay epiglotitis, más bacteriana. Si es la meningitis y Krupp, es mayormente viral. Y tenemos
miren quienes entran aquí ya a tallar. Influenza, virus respiratorio sincitial nuevamente con el metaneumovirus, coronavirus y ecovirus. Entonces, aquí ya tenemos cuando hay laringitis o hay croup, pues hay que pensar en influenza, parainfluenza, virus respiratorio sincitial. Rara vez es bacteria, ¿no? 90-20% de casos es viral. En las traqueitis, ¿no? Mayormente es viral y está relacionada a las laringitis. O sea, una laringotraqueitis es más viral. Hemófilos influenzae y Staphylococcus rara vez se van a presentar. En el caso de las bronquitis, miren cómo cambian las bronquitis. Las bronquitis cambian de una manera muy importante. ¿Por qué? Miren, están los virus de influenza respiratorio sincitial que ya se comienzan a ubicar con mucha potencia aquí en este campo. Pero miren, y aparece algunos que nos va a llamar la atención, que es Bordetella pertussis, Mycoplasma y Clamidia, que son los famosos atípicos, que van a producir neumonías atípicas posteriormente, ¿no? Pero Bordetella pertussis es el que produce ¿qué enfermedad? Toferina, ¿no? Es toferina. Y en el caso de la toferina, entonces lo que también tenemos que ver es si es que la persona está vacunada. ¿Ya? Si hay vacuna o no hay vacuna, si está vacunado o no. Usualmente los niños están vacunados, pero en los momentos, actualmente hay un desplazamiento de los casos de Bordetella pertussis y se presenta más en jóvenes que en adultos de la Bordetella pertussis. O sea, hay que tener en cuenta ese detalle. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora de influenza, porque influenza es importante tomarlo en consideración. ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero que se den cuenta es el genoma viral de la influenza. Hay dos componentes importantes de influenza que son la neuraminidasa y la hemaglutinina, ¿no? Hacemos en orden, hemaglutinina y neuraminidasa, ¿no? Hemaglutinina H, neuraminidasa N, ¿no? Estas dos proteínas son las que van a determinar usualmente la especie. Entonces, cuando ustedes le hablan de influenza tipo A, le van a decir influenza tipo A, ¿no? H1N1. Ustedes que dicen, entonces, refiriéndose a un tipo de neuraminidasa y a una hemaglutina y un tipo de neuraminidasa. Entonces, hay varias variantes, ¿no? La que ustedes conocen, que es la más común, que es la pandémica, es AH1N1. La humana también es AH1N1. ¿no? Pero actualmente está apareciendo, por ejemplo, la influenza aviar, que es la AH3N2, ¿no? Y también tenemos la AH5N1, que también es un cuadro de influenza que son severos, que todavía no se han presentado pandémicos, pero pueden ser un grave problema a futuro. Es más, se piensa que las próximas pandemias podrían ser debido a eso. Si uno ve lo que está sucediendo en los últimos años, tenemos influenza aviar que cada vez está mutando más y acercándose a afectar al mundo. Bueno, saliendo de eso un ratito, vamos a pensar ahora en la parte interna. En la parte interna tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 proteínas. Estas 8 proteínas, ¿ya? Se parecen, son parecidas a los jugadores de Yu-Gi-Oh! ¿Han jugado Yu-Gi-Oh! Ustedes? Las cartas. ¿Han jugado cartas de Yu-Gi-Oh? ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que para aumentar la agresividad de su mazo, cambian las cartas? Alguien cambia de carta. Lo mismo hace el virus de influenza. ¿Ya? Cuando cambia estos componentes, o se vuelve más agresivo o se vuelve menos agresivo. O se transmite más o menos. ¿Y con quién lo cambia? Con otros virus de influenza. ¿Ya? Entonces, un ejemplo que tenemos a la mano es el tema de la influenza aviar. La influenza aviar es H3N2. Ahora, sus componentes internos, ¿no? los ha intercambiado con con los virus de influenza en el cerdo y con los animales marinos también. Entonces, cada vez que ha ido mutando, entonces ustedes han visto que se ha ido volviendo más agresivo. Todavía
no llega a tener una alta transmisibilidad humana, pero ya se ha descrito transmisibilidad humana en el último año han habido más casos de influenza aviar en los humanos, ¿no? En algunas zonas, y se ve con alarma, ¿no? Porque estamos hablando de un virus que tiene una mortalidad entre 30 y 50%. Por lo menos para más o menos ponernos en autos, ¿no? El virus del COVID, ¿de cuánta mortalidad? ¿Qué mortalidad tenía, sabe? No llegaba a 10%. No llegaba a 10%. Este mutado tiene 30, 50. ¿No? ¿Ok? Apocalipsis ya. Entonces ese es el tema. Entonces ese es el gran temor que se tiene, es eso, ¿no? De que hay una mutación severa, se transmita rápidamente y bueno, ya que no haya, yo no cerraría las puertas, ¿no? Eso se lo dije ahorita. Y bueno, ese es el tema. Pero entonces esos cambios que va a tener el virus van a ser de dos tipos, los cambios que llamamos shift y los cambios que le llamamos drift. El shift es un gran cambio que hace el virus. Entonces, y al hacer un gran cambio, entonces inmunológicamente casi no es o sea, el ser humano lo va a ver como un agente nuevo, ¿no? Se va a comportar como un agente nuevo. Entonces es el cambio de tipo shift. Y en cambio los cambios de tipo drift son cambios leves, ¿no? Y son variantes. Por ejemplo, en el caso de la pandemia del 2009, ¿no? Si ustedes ven el virus pandémico del 2009 es AH1N1 pandémico, ¿no? Pero ya en el medio había un AH1N1 que era el AH1N1 humano. Entonces dicen, ¿y qué pasó acá? Entonces, el problema ha sido la conformación interna, que es la que se ha modificado. Entonces, ¿qué sucedió? Durante la gripe española, en el comienzo del siglo pasado, ¿no? Entonces, hubo la gran mutación, el gran cambio que tuvieron, el gran shift que tuvo, y produjo una altísima mortalidad en esa época, ¿no? Que fue antes de la Primera Gran Guerra, o de la Gran Guerra, ¿no? Una altísima mortalidad, y ya el virus había cambiado a una configuración de AH1N1. Pero posteriormente a ello, o sea, con los que sobrevivieron a esa pandemia, ¿no? El virus tuvo dos mutaciones. Una que siguieron el camino de los seres humanos, que es el AH1N1 humano, que ha ido mutando durante varios años hasta llegar hasta el 2009, ¿no? Y por otro lado, el virus también que se transmite al cerdo, porque el humano lo transmite al cerdo, y el virus AH1N1 que se transmite al cerdo en esa época, ¿no? Sigue una ruta a través de las piaras de los cerdos, en los que también hace un gran recambio. Entonces, cuando llega el 2009, tú tienes el AH1N1 humano de un tipo, y tienes el AH1N1 del cerdo, que era de otro tipo. Entonces, ¿qué faltaba? Solamente faltaba que alguien haga el vínculo, y el vínculo se llamó México. Los mexicanos que van a trabajar a California, en las piaras donde estaban los cerdos, que estaban contaminados, ¿no? Allí cogen el porcino, el virus porcino, que ya tenía una gran variabilidad con respecto al humano. Entonces, y ahí se inicia la pandemia de AH1N1 pandemia. Entonces, ya solamente lo que bastaba era que vayan a México y que en México se disemine, y es lo que pasó. Pero la suerte que hemos tenido, ¿no? En esa época, en el 2009, ha sido de que el virus era un virus que se transmitía con una gran facilidad, pues a todo el mundo le cogió, ¿no? Fue rapidísimo para diseminarse, pero no era agresivo, su letalidad era bajísima realmente, no hubo gran letalidad. Entonces todo el mundo pensó que era una broma es lo que pasó después, ¿no? Lo que pasó después fue, ¿no? Que al final uno pensaba que lo que íbamos a tener posteriormente era una mutación del H1N1, y lo que nos apareció fue que por ahí algunos chinos comían carne de murciélago y nos fregamos todo, ¿no? Entonces ya, ese es el tema. Pero el tema del H1N1 y los virus aviares todavía queda.
la situación todavía queda. Entonces, no se ha visto la gran pandemia relacionada con la influenza. No se ha visto y esperemos que no ocurra, porque al paso que va, lo que pareciera que va a suceder es que el aviar se va a integrar con el H1N1 y lo que vamos a tener es una situación sumamente grave. Entonces, eso es lo que más o menos se vislumbra con respecto a influenza. Entonces, eso es chief y eso es verídico. Entonces, aquí ya lo hemos hablado. Las epidemias estacionales de influenza causan entre 150.000 a 650.000 muertes anualmente. La carga anual de influenza estacional en menores de 5 años es de 870.000 casos y 35.000 muertes. Cada década, nuevas cepas de influenza son introducidas por reordenamiento genético de los virus de las aves, cerdos y humanos. Ahí está el círculo, aves, cerdos y humanos. Lo que ha causado pandemias globales. ¿Se acuerdan hace 2 años cuando se comenzaron a morir las aves en la playa? ¿No? Se comenzaban a morir todas las aves. Entonces la alarma era no los toquen. Hace 1 año escucharon las noticias y decían que lo que se estaban muriendo eran los lobos marinos. ¿No les llama la atención? Y ahora están hablando de que en algunos casos hay muertes de humanos. O sea que la cosa no pinta bien, ¿no? El virus de la influenza B es menos diverso que el A y su tasa de sustitución en nucleótidos es más baja, ¿no? Actualmente ha habido epidemias por B, por Yamagata y todo eso, pero no asusta tanto. La influenza de origen aviar H5N1 y H7N9 ha causado infecciones zoonóticas esporádicas en humanos con altas tasas de mortalidad y no se ha documentado transmisión sostenible. Y esa es la suerte que tenemos, ¿no? Viene, afecta a un pequeño grupito y desaparece, ¿no? Los mercados de animales vivos en Asia aumentan el riesgo de transmisión entre especies. Y en Latinoamérica también, no nos tapemos el ojo, ¿no? ¿Okay? Ese es el tema. Ahora vamos a hablar de, bueno, ¿cómo se evita? Vacunamos, ¿no? Vacúnense todos para la influenza. Eso es importante, ¿no? Infecciones respiratorias bajas. Entonces, ya cuando hablamos de infecciones respiratorias bajas, las cosas van cambiando. Si hablamos de virus, de los virus toman posesión la influenza, la parainfluenza, los adenovirus, el virus respiratorio sincitial, ¿no? En el caso de las bacterias, la prioritaria es el Streptococcus pneumoniae. Tenemos otros como el Haemophilus, el Staph, en menor frecuencia, y algunos otros agentes. En caso de hongos, tenemos las cándidas, aspergillus, los pneumocystis, pero generalmente todos ellos están asociados a inmunosuprimiento. Otros agentes que sí son de importancia a tener en cuenta son las micoplasmas, las clamidias, ¿no? ¿Por qué? Porque son los atípicos, los que van a producir las neumonías atípicas. En el caso de neumonías crónicas, lo hemos hablado el día de ayer, antes de ayer, y hablábamos de que teníamos el Mycobacterium tuberculosis, que ya lo conocen. Tenemos paracoccidioidomicosis en el Perú o en Sudamérica, tenemos la paracoccidioidomicosis, o como los gringos lo llaman, la blastocmicosis sudamericana, ¿no? Entonces, y tenemos el hitoplasma como lo más importante. O sea, en Latinoamérica es paracoco, histoplasma, criptococo, es en Latinoamérica o en Sudamérica. En Norteamérica es blastomicosis, histoplasma y criptococo. No hay paracoco, ¿ya? Y en cuanto a parásitos, en nuestro país, en la zona norte, en la costa norte, tiene alguna importancia el Paragonimus westermani, que es un parásito que habita en los cangrejos de río y que muchas veces puede producir, que algunas veces puede producir algunos casos anecdóticos en las personas que consumen cangrejos del río mal cocinados. Abscesos pulmonares realmente es bacteriano y generalmente es nosocomial, los empiemas de la misma manera, y hay que pensar en staph o gérmenes nosocomiales.
por ahí uno se escapa, que es la entameosis histolítica. Entonces, ahora sí hablemos de neumonía. La neumonía es un proceso inflamatorio pulmonar de origen infeccioso que afecta a la porción distal del tracto respiratorio. Histológicamente se caracteriza por afectación del intersticio alveolar y muchas veces puede producir consolidaciones exudativas en el alveolo. Y eso se ve principalmente en la neumonía por neumococo, ¿no? Y que vamos a ver la famosa consolidación que todo el mundo conoce, ¿no? El patrón típico de consolidación con broncograma aéreo, que ya ustedes lo conocen de sobra. Pero fuera de ello, que es el síndrome típico que lo tienen ahí, lo que ustedes tienen que detectar con mayor frecuencia son los atípicos. El típico es de inicio brusco, la fiebre es elevada, escalofríos, hay malestar general, dolor torácico, tos productiva, expectoración mucopurulenta y a veces lacertina. Generalmente las personas tienen este cortejo sintomático clásico, ¿no? Le tomamos una placa de pulmones y vamos a ver la consolidación en cuña con broncograma aéreo y que ya con luces, con letreros luminosos le dice que es neumococo, ¿no? Entonces, en ese sentido, mayor problema diagnóstico no creo que haya, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que ver es los otros casos, los atípicos. Los atípicos, el inicio es insidioso. No hay fiebre, hay febrícula, ¿no? No presenta escalofríos. Las molestias torácicas son inespecíficas. Muchas veces no hay dolor pleurítico, pero sí hay disnea. Muchos sí se quejan de disnea o leve, o a veces es poco perceptible, a veces es bastante perceptible, ¿no? Puede asociarse a algunas molestias extrapulmonares, como dolores articulares, mialgias, trastorno gastrointestinal, o algunas alteraciones neurológicas como cefalea, o a veces alteración del sensorio. Y generalmente se hace más manifiesto en adultos mayores y en niños. Cuando examinan el pulmón, no se aprecian signos de condensación pulmonar, ¿no? Ponen el estetoscopio y no escuchan mayor cosa. Tal vez en algún caso un poco de respiración ruda, pero es muy difícil. Uno generalmente lo refiere como normal. Cuando le toman una radiografía, el problema, en lugar de disminuir, se incrementa. Porque cuando toman una radiografía y la miran, ¿no? Muchas veces la radiografía se informa como normal. O a veces se ve un patrón intersticial que es muy tenue. Entonces, allí es más confuso. Y eso ha sido sumamente confuso, por ejemplo, en los casos de los pacientes con COVID, ¿no? El paciente con COVID hacía una neumonía típica. Tú le tomabas una placa, no veías nada, ¿no? No veías absolutamente nada, no lograbas ver nada. Entonces se decidió por hacerles tomografías, ¿no? A los pacientes se hacían tomografías. Y cuando hacían las tomografías, por allí te encontrabas el famoso patrón de vidrio esmerilado. Entonces, veías el patrón de vidrio esmerilado y tú decías, es una neumonía por COVID, ¿no? Entonces, en una primera etapa, cuando nosotros veíamos los casos de COVID, ¿ya? Veíamos que ese patrón, ¿no? Si era muy marcado, ¿no? Podría estar asociado con un gran distrés respiratorio en la persona, ¿no? Entonces, muchas veces se indujo a pensar de que si había más del 20% de compromiso, la mortalidad era más alta, y si era menos del 20%, no lo era tanto, ¿no? Eso también pasó al comienzo. Y nos dimos con una estrellada estrepitosa, ¿no? Porque recuerdo muchos casos en los que el paciente tenía, tú le mirabas, le tomabas, lo veías con un grave distrés respiratorio, le hacías la tomografía bendita y veías un patrón en vidrio esmerilado pequeño, de menos de 20%, ¿sí? Porque tiene un estrés respiratorio brutal. Y se te moría encima el paciente. Entonces decías, oye, ¿qué está pasando acá? ¿No? Entonces,
O sea, te arrancaban los pelos de la cabeza, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba. O si no al revés, y es un compromiso así de 50%, el paciente está respirando normal, como si nada. Entonces, esa disociación se puede ver, ¿ya? O sea, no es preciso. O sea, los patrones radiológicos no son precisos en las neumonías atípicas. Hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Mucho recuerdo hace unas 2 o 3 semanas, ¿no? Una doctora me trae a su papá a la consulta y me dice, algo tiene. Algo tiene. Entonces miramos, ¿no? Porque era, o sea, se le veía decaído, el señor de cerca de 90 años se le veía decaído, ¿no? Y lo examinábamos de pies a cabeza, no le encontrábamos nada, ¿no? Y el señor no decía, no expresaba mayor problema. Entonces uno lo veía enfermo, ¿no? Y no expresaba mayor problema. Entonces, con toda esa complicación, entonces la hija, ¿no? Bueno, había dolor abdominal y yo le indico una tomografía, ¿no? Una tomografía abdominal, básicamente abdominal, pensando en que por ahí estaba la cosa. Pero la hija dijo, bueno, que le tomen todo. Y pum, cuando toman todo, y resulta que tenía compromiso bilateral en los dos pulmones, pero el paciente no tenía estrés, ¿no? Al final terminó en UCI el paciente, ¿no? Entonces un anciano que terminó en UCI con una neumonía típica, ¿no? Entonces le hicimos el MRI y no le hemos encontrado nada, ¿no? Entonces lo único que vamos a hacer es apoyo ventilatorio y que salga del cuadro de neumonía. Entonces así es como se presentan las neumonías atípicas, con esos niveles de complicación, para lo que viene a ser. Entonces, algunos tips que nos puedan ayudar a sospechar son los que se ven en esta tablita. Si pensamos en Legionella, miren, es una bacteria acuática, crece en sistemas de agua como torres de enfriamiento y aire acondicionado. Generalmente, las neumonías por Legionella podrían estar asociadas a aires acondicionados que no han sido filtrados no, no han sido tratados, ¿no? ¿Qué pasa? No le han dado mantenimiento, no han recibido mantenimiento. Entonces uno lo deja el aire acondicionado allí, ¿no? Viene el verano y lo vuelve a prender, ¿no? Entonces cuando lo vuelve a prender es cuando cuando pueden ocasionar los cuadros de neumonías por Legionella pneumoniae. Eso generalmente son en ambientes que están cerrados casi permanentemente. Eso hay que tener en cuenta. En el caso de apertusis, ya hemos hablado, generalmente es en personas no vacunadas y quienes no estamos pensando tanto en niños, sino estamos pensando en jóvenes o adultos que no se han puesto los refuerzos. Entonces ahí podríamos pensar en orden de la pertusis. Micoplasma, infecciones atípicas en jóvenes. Clamidofila también. Y Coxiella es más raro, ¿no? Es en zonas donde hay ganado. Pero son datos que nos podían orientar a pensar en neumonías atípicas. Factores de riesgo. El desarrollo de la neumonía depende fundamentalmente de la interacción entre las enfermedades de base, el estado inmunitario nutricional de la persona y el medio en que se encuentra, ¿no? Entonces, hay que ver al paciente como en una totalidad. El mecanismo fundamental de la producción de la neumonía es la microaspiración orofaríngea. El agente más frecuente de las neumonías es el Streptococcus pneumoniae, siempre en las neumonías adquiridas, ¿no? Luego se le sigue el Pneumococcal influenza. La proporción de casos de neumonía comunitaria en ancianos cuya etiología se debe a bacilos gram negativos es menor al 5%. Lean bien, neumonía comunitaria. No estoy hablando de neumonía nosocomial. ¿Ok? Piensen, vean bien las cosas. Y bacterias atípicas en menos todavía, ¿no? O sea, mucho cuidado con la interpretación ahí. Manifestaciones clínicas son muy variables, ¿no?
y muy diferentes en los ancianos frágiles que el caso del anciano que les estoy contando. Los síntomas clásicos de taquimia, tos y fiebre pueden estar ausentes en 1 de cada 3 pacientes. O sea, no están completos o están ausentes por completo. No hay fiebre en casi la mitad de los pacientes. No hay tos en más de la mitad de los pacientes. No hay disnea en casi la mitad de los pacientes. ¿Cómo es neumonía? Lo es, ¿no? El 20% se va a presentar sin fiebre, sin dolor neurológico y no va a tener tos. El caso del anciano que les cuento era eso. Él refería manifestaciones abdominales y le dolía el abdomen. O sea, hay que tener un alto nivel de sospecha clínica para poder hacer el diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico se requiere una muy buena evaluación clínica y de las comorbilidades que tiene la persona. Hay que evitar los métodos invasivos. Esto ya se los he repetido en varias clases y ya creo que deberían de entenderlo, ¿no? Al menos 2 hemocultivos antes de iniciar cualquier antibiótico. Si sospechan una meningitis, ¿qué tienen que hacer antes de iniciarla? Cultivo. 2 hemocultivos. Si tienen una neumonía, ¿qué tienen que hacer? 2 12 cultivos. Entonces, siempre, si tienen una sepsis, ¿qué tienen que hacer? Cultivo. Hemocultivo Por lo 2. menos 2 hemocultivos. Entonces, no hay pierde. Siempre que sospechen antes del tratamiento antibiótico, hagan el 2 hemocultivos. Y otra cosa que ya les he comentado, ¿no? Es esto. El antígeno de Streptococcus pneumoniae, que se los comenté. ¿En qué clase se los comenté? ¿En la clase de? ¿En qué clase? ¿Ah? Que teníamos que ver antígenos del neumococo. La clase pasada. ¿Y cuál es la clase pasada? En la clase de meningitis, ¿no? Entonces, que tiene una gran, o sea, su sensibilidad, ¿no? Entonces, si tienen un antígeno de neumococo positivo en la orina, piensen en que hay un neumococo metido en el asunto, ¿no? No hay pierde, ¿no? ¿Y el otro antígeno cuál era? ¿Quién dijo que le tocó? Ustedes piensan. Cultivo esputo tiene, escúchenme, derrame pleural. Si hay derrame pleural suficiente, ¿no? Si hay suficiente como para poderlo sacar el líquido, háganlo. ¿Ya? Es un procedimiento invasivo, pero es fácil llevar a cabo. Si es escaso, es muy difícil. Pero si tienen una buena cantidad de derrame, punsen, saquen líquido en buena cantidad, ¿no? Y tenga gran y cultivos, importantísimo, no se olviden de eso. ¿Ya? El cultivo de esputo tiene bajo rendimiento, ¿ya? Frecuentemente tiene colonización orofaríngea. Entonces, ¿lo van a hacer sí o no? Sí, van a hacer el cultivo de esputo, pero para hacer el cultivo de esputo lo primero que le van a decir es háganle al laboratorista, hazle un gran, ¿no? Hazle un gran al esputo, ¿no? Entonces, el laboratorista le hace el gran al esputo y les informa, ¿no? Le informa sobre presencia de leucocitos y porcentaje de células epiteliales. Si los leucocitos son más de 25 y las células son menos de 10, es una buena muestra. Entonces, si él les dice, tienen 30 leucocitos y tienen menos de 5 células por campo y se observan cocos en cadena, ¿qué gérmenes? Estafilo. ¿Ah? Cocos en cadena. Cocos gram positivos en cadena. ¿Cómo? Estreptococo. Estreptococos. Estafilococos son En racimo. racimos. ¿Ya? Cocos en cadena, gram positivos, estreptococos. Y si tienen diplococos en cadena, gram positivos, ¿qué son? Diplococos gram positivos en cadena, ¿qué son? Neumococos. Si son diplococos gram negativos, esos son neisseria.
Claro. De focos gran negativos son neisseria. Si son gran positivos, son neumococos. ¿Ya? ¿Ok? Y si no se acuerdan, le haces Traxona y se arregla el asunto, por mi madre. Porque para dos sirve. Ya. Diagnóstico. Alguna salida tienen que tener al asunto. ¿No? Si no, van a tener que ir a procesión de rodillas. Diagnóstico. El diagnóstico etiológico solo se puede hacer de manera confiable mediante la detección de virus vivos, antígenos virales o ácidos nucleicos en muestras respiratorias y en menor medida mediante la detección de un aumento de anticuerpos específicos. Hay tres razones principales para proporcionar un diagnóstico etiológico de infecciones respiratorias cuando son virales. Ayudar a la gestión clínica para una terapia de uso racional de antibióticos, monitorear la actividad viral de rutina en la comunidad, que tiene este fin, otro fin que no es el tratamiento del paciente, o con fines de investigación. ¿No? Entonces, se ha demostrado que el diagnóstico rápido de infecciones respiratorias virales, ¿no?, en menos de 3 horas puede reducir el uso de antibióticos y podría ser rentable. Esto es más o menos un tema para justificar el uso de las pruebas de PCR para buscar virus, ¿no? Entonces, cuando tengo una sospecha de atípicos y no tengo gentes, entonces podría hacerlo para diagnosticar los virus. Y para eso podría usar el FilmArray. Entonces, la creciente disponibilidad de PCR en la última década se convierte en el método preferido para identificar patógenos respiratorios virales y algunas bacterias atípicas. Entonces, acá estamos hablando del ensayo multiplex, que sirve principalmente para micoplasma y clamidia pneumónica. Entonces, básicamente para esos atípicos podría servirnos los análisis de PCR. Así como hay un FilmArray para el litio cefalorraquídeo, por ejemplo, estamos en patógenos meningios, también hay un FilmArray para patógenos respiratorios. Pero eso hay que especificárselo al laboratorista, ¿no? Entonces, si es que están sospechando que hay un patógeno o un patógeno del sistema nervioso central o un patógeno bacteriano. ¿No? Entonces, métodos de diagnóstico y demostración del virus hay varios, ¿no? Entonces, las pruebas de inmunofluorescencia, las pruebas que van a detectar ácidos nucleicos virales, hay métodos de amplificación, ya hablamos de un array, o secuenciación. Entonces, son pruebas que están apareciendo cada vez más, ¿no?, en el momento actual, ¿no? Y ahora con el boom del COVID han aparecido mucho más, ¿no? Bueno, todas esas pruebas nos sirven de ayuda para detectar agente etiológico. ¿Bien? Y algo que cada vez está usándose menos, se está haciendo menos, son los procedimientos invasivos, ¿no? Entonces uno debe, como le dice acá, debe valorar el riesgo y el beneficio de usar técnicas invasivas en los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas técnicas invasivas? La punción transtraqueal. Me acuerdo cuando era interno, está en boom, era el boom de la punción transtraqueal. Entonces, no había garganta que no punzáramos, era una cosa así, ¿no? Le entrábamos con la aguja, aspirábamos y el paciente tosía como loco. Entonces, estamos hablando hace 30 y pico de años. Ahora, si alguien hace eso, yo le hago la punción en el cerebro, ¿no? ¿Ok? Ya no se hace. La punción transtorácica tampoco ya no es algo que se haga mucho. La broncoscopía con bronco aspirado y lavado broncoalveolar es un método menos invasivo, o que si lo hace un neumólogo, entonces es bastante bien tolerado, ¿no? Que se podría optar por eso cuando no tenemos un diagnóstico. Por ejemplo, tenemos un paciente en que no sabemos si lo que tiene es un hongo o un micobacterio tuberculosis, o sea, o un cáncer, parece. Entonces, obviamente ahí la broncoaspiración podría ser si tiene una utilidad importante, ¿no? Pero no pues para un paciente que tiene una neumonía típica. Entonces no está visto bien con eso. El catéter telescopado a través del broncoscopio, ese es otro método que también pueden hacerlo los neumólogos. La biopsia transbronquial también, pero son procedimientos
invasivos que se usan APAs, que se utilizan principalmente en pacientes que están con enfermedad severa y que nosotros necesitamos un diagnóstico de mayor precisión. No en todos los pacientes. Factores de mal pronóstico que hay que hablar en los pacientes: afectación de 3 o más lóbulos, eso es serio, ¿no? El caso del abuelito que les contaba tenía 2 lóbulos, por lo menos. Si era bilateral, por lo menos tenía 2. Entonces, mala situación funcional basal, entonces sus parámetros fisiológicos no están yendo bien, ¿no? Sus funciones biológicas no están yendo bien, ¿no? Por eso, lo primero que uno hace cuando ve a un paciente en la emergencia es tomarle funciones vitales, ¿ya? Lo primero que hace, viene el paciente, lo primero que hace es, ni bien está entrando por la puerta, tú te estás fijando cómo está respirando, ¿no? Le estás tomando la presión, le estás tomando el pulso, le miras la frecuencia cardíaca y de eso miras y te das cuenta si el paciente está bien o está mal. ¿Ya? Es lo primero que se hace cuando se ve a un paciente en emergencia, ¿ya? ¿Ok? Eso es importante tener, y eso es con todos los pacientes. Ahora, y si le toman la presión arterial y la encuentran 80-50, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que calcular? La presión arterial media. La presión arterial media. Y si está baja, ¿qué cosa tienen que hacer? Ya lo aprendí. ¿No? Entonces, y descartan si no está con choque el paciente, ¿no? Y si no tiene fiebre, ¿está bien o está mal? Ancianito sin fiebre, ¿está bien o está mal? Hay que pensar qué está pasando porque el abuelito no tiene fiebre. ¿No? Ya, ok. Sospecha de aspiración. Esa es una situación que hay que tener muy en cuenta. Básicamente en los ancianos hay que tener muy en cuenta, si es anciano o si es un paciente postrado, hay que tener en cuenta la aspiración. El otro el que tienen que tener en cuenta el proceso, la sospecha de aspiración es en el alcohólico crónico, ¿no? O en el alcoholismo agudo. Hay que tener en cuenta la sospecha de aspiración, que es frecuente. Más si es que lo encontraron en la calle, borracho, mirando hacia el techo. ¿Ya? ¿No? No es que está buscando una iluminación el paciente, sino que probablemente se ha aspirado. ¿Ya? Entonces, y eso puede ser grave. Los alcohólicos o las personas con alcoholismo agudo, ¿no? Puede ser grave. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, como les comentaba a sus amigos hace un rato, si se van a la fiesta porque aprobaron el examen, se pegan una bomba, ¿no? Se pegan una bomba y su amigo se queda tirado en el piso, entonces hagan dos cosas. Se consiguen una gilet y le pelan las 2 cejas, y lo otro lo ponen boca abajo y lo dejan dormir boca abajo. No lo dejen dormir boca arriba, déjenlo dormir boca abajo. Cosa que cuando se despierta su amigo, se va sin ceja, ya sabe que no quiere emborracharse de esa manera, ¿no? Ese es uno. Y la otra, si lo dejan boca abajo, es para que sigan teniendo amigos los días siguientes. Porque si lo dejan boca arriba y se lo vomita, usted puede aspirar sin morirse, ¿ya? Entonces, y ahí la promoción no va a llevar su nombre. La promoción ahí no va a llevar su nombre, definitivamente no va a llevar su nombre. Van a decir, ¡ay, la madre hablando! Sí, bueno, se murió borracho, ¿por qué? Puede. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, por eso no vayan. Hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? En el alcohólico, recuerden que el alcohólico se puede aspirar, entonces póngalo boca abajo. Hagan eso por su ¿no? Para que estén tranquilos, cosa que si el paciente, cosa que si él vomita, no se aspira, ¿no? Entonces, alteración del estado mental, es importante tener en cuenta. Si el leucocitosis se le va, ya saben qué es sepsis, no hay vueltas. Extensión de la radiología, extensión rápida de la lesión radiológica también es una situación que nos tiene que llamar la atención. Factores de mal pronóstico en un paciente: inmunodepresión, insuficiencia renal aguda, una puntuación del Apache 2, Apache 2 mayor de 22, ¿no? Que venga de una casa de reposo, ¿no?
proteína C reactiva mayor de 100, si está desnutrido con hipoglucemia, si está con disfagia, si tiene descompensaciones, si tiene retraso en el inicio del tratamiento, que a ustedes no le va a pasar, porque ustedes le hicieron su hemocultivo y luego de su hemocultivo le iniciaron su antibiótico, entonces no se les retrasó el tratamiento. Porque todo eso se hace ¿en cuánto tiempo? En la primera hora. Perfecto, ¿no? Entonces, todo lo demás se llama retraso. Esta es una tablita, este es un gráfico, ¿no?, que me llama mucho a mí la atención y es para ver lo que viene a ser la puntuación del Apache. Hablamos de un Apache de más de 22, ¿se acuerdan? Ya miren, acá hay una puntuación de 20 del Apache. ¿Ya? Entonces, estas tablitas, ¿no?, las plomitas hablan de la mortalidad del paciente, ¿no? Entonces, miren, por encima de 20, ¿no?, la mortalidad es altísima para cualquier día de la infección, ¿no? Y mucho más alta si es el día 14. O sea, un Apache por encima de 20 nos habla de una condición grave. ¿Cómo se calcula el Apache? Ahí está. Entonces, ¿cómo se calcula el Apache? Entonces, ustedes van a la computadora, apretan esta cosita y le va a salir esta tablita. Y acá anotan los puntos y ven cuánto le salió el puntaje al Apache y lo saben. Si le sale más de 20, ya saben que está mal el paciente, ¿ya? Pero son parámetros que son conocidos, pero no les voy a pedir que se los aprendan de memoria. Pero sí tengan esto siempre a la mano para hacer la puntuación del Apache y poder ver el pronóstico de su paciente, ¿no? Entonces lo van evaluando así, cada 2, 3, ¿no? Todos los días agarran, como quien no, como quien está jugando, va marcando, haciendo la puntuación de la Apache. Criterios de hospitalización en neumonía adquirida en la comunidad. Neumonía adquirida en la comunidad, NAC. Enfermedad de base. Si tiene cualquier comorbilidad, hay que hospitalizarlo. Si ha tenido ingresos el año previo, ¿no?, si ha sido hospitalizado por algún motivo el año previo. Si hay sospecha de aspiración. Si el paciente tiene alteración del estado de conciencia, está agitado. Si está inestable clínicamente por sus parámetros fisiológicos. Si le han sacado el vaso por algún motivo. Si es alcohólico, ¿no?, si no hay forma de supervisarlo al paciente, si está desnutrido y si está inmunosuprimido. Esas son condiciones en las que yo tengo que hospitalizar una NAC, una neumonía tiroidea. Si es una persona como ustedes, joven, que no tiene ninguna enfermedad de fondo y no hay ningún problema, y tiene una neumonía que vive en la comunidad, entonces ahí evalúan la posibilidad de hospitalizarlo o no hospitalizarlo de acuerdo a los criterios que tengan. Entonces, para eso vamos a utilizar alguna tablita adicional. Ahorita vamos a ver que vamos a hablar de ello. Bueno, entonces, afectación, características propias de la enfermedad: afectación de más de un lóbulo, cavitación, derrame o rápida progresión, si el paciente está anémico, si tiene leucocitos menos de 4.000, o sea, más de 30.000, entonces estamos hablando de un séptico, si tiende a la neutropenia, si los neutrófilos están por debajo de 1.000, si hay sospecha de sepsis, si hay afectación de ambos pulmones, si hay derrame, si hay cavitación, si la presión de oxígeno es menor de 60 o el peso está más de 50, o si ustedes están sospechando que hay algún agente, que el paciente está por de un agente multiresistente. Ese es el algoritmo que yo les comentaba, ¿no? Entonces, ustedes cuando evalúan al paciente, viene un paciente y ustedes dicen, bueno, este paciente puede tener una neumonía, entonces le toman una placa de tórax. La placa de tórax les confirma que hay una neumonía, ven la extensión y le hacen toda su evaluación, ¿no? Y le indican el tratamiento, ¿no? Le toman la radiografía de tórax y no encuentran mayor compromiso, entonces, y lo ven al paciente estable, entonces podrían intentar un tratamiento empírico y manejo en casa, ¿no? Pero al paciente le dicen, vuelva a los 2 días, ¿no? Vayas a su casa y venga dentro de 15 días, no, a los 2 días lo evalúan. Entonces, a los 2 días evalúan cómo va el paciente. Si el paciente va bien, sigue ambulatorio. Si no va bien, entonces tienen que reevaluar nuevamente y ver sus parámetros, ¿no? Entonces, cada 48 horas tienen que evaluar ese paciente, ¿no? Entonces,
Y si sigue yendo bien, va tranquilo. Si ven que se está complicando, entonces inmediatamente lo hospitalizan, ¿no? Entonces, y para decidir la hospitalización pueden utilizar los criterios de Fine, ¿no? Entonces, si está en cualquiera de estos grupos, entonces, que no sea el 2, el tratamiento es hospitalizado, ¿no? Entonces, y si no va bien, ya lo manejan como una neumonía complicada. Si está yendo bien, entonces la evaluación cada 48 horas, ¿no? Ahora van a decir, ¿cuáles son los criterios de Fine? Acá están los criterios de Fine, ¿no? Eso sí tienen que aprenderse, ¿no? El Apache, ¿no? Pero ¿ya? Entonces, más o menos para tener una idea de cómo se hace el seguimiento, ¿no? En las neumonías complicadas. Entonces, es fácil, ¿no? Hay que ver los criterios nada más, y los patrones, y con eso pueden hacer el porcentaje. ¿Qué? No lo uso yo. Pero puedes usarlo, no hay ningún problema, pero yo no lo uso. Lo uso para uniformizar uso esto. Los criterios de ingreso a UCI, dos de los siguientes factores. El PAFI, ¿no? La presión sistólica o el infiltrado multilunar. Si tiene alguno de los siguientes, shock séptico, si hay necesidad de ventilación, también. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer con el paciente? Cuando uno evalúa al paciente el patrón respiratorio, se realiza la evaluación con el paciente con el torso desnudo. ¿Ya? ¿Ok? Torso desnudo. No se evalúa a través de la ropa, porque el que evalúa a través de la ropa es Superman, ¿no? Y ninguno de ustedes es Superman, ¿ya? ¿Entienden? Y ya he visto a los Supermanes que miran al paciente y le cuentan la respiración por la telita. Miren cómo se mueve la telita, ¿por qué se mueve esta telita? ¿No? Entonces, no. Se le hace que se saque toda la ropa al paciente. Si está postrado, levantan la bata, ¿no? Siempre controlando el pudor. Si es mujer, hay que controlar el pudor. Entonces, hay que tener cuidados en esas cosas y también controlar zonas de, zonas de donde hay entrada, flujo de aire. Hay que tener en cuenta, no es que le va a dar más neumonía al paciente, sino el paciente, recuerden que el paciente puede estar con baja temperatura y si le voy a abrir, estoy en el invierno limeño, lo voy a bajar a 20 grados después de los 36, entonces le voy a causar un problema. Entonces, aparte que la enfermera le va a querer colgarse que hacer eso. Y entonces hay que tener cuidado, o sea, controlando todas las cuestiones estas, se le evalúa al paciente con el torso desnudo, si es posible, sentado, lo mejor es evaluarlo sentado, no echado, porque echado no está usando los músculos de la respiración, sino sentado, ¿no? Entonces se le evalúa y se mira cómo está el patrón respiratorio, cómo está la inspiración y cómo está la expiración. La expiración no tiene que ser forzada, ¿no? La inspiración sí es forzada, pero la expiración es, ¿no?, pasiva. Entonces hay que ver eso, ¿no? Hay que ver el tiraje, hay que ver si hay desbalance respiratorio, ¿no? Esas cosas hay que evaluar, ¿ya? ¿No? Y eso solamente se hace mirando, ¿no? Mirando el paciente, si es tiraje. Entonces es importante, ¿no?, la frecuencia respiratoria. Entonces, en cuanto al tratamiento, ya hemos hablado, si estamos hablando de una nosocomial, podríamos usar una moxi, podríamos usar doxio, un macróleo, si estamos pensando que es una nosocomial, en una comunitaria, ¿no? Entonces, si hemos descartado cualquier posibilidad de ya que haya una nosocomial, ¿no? Entonces, si es que hay comorbilidades, probablemente ya tendríamos que pensar en alguna cefalosporina, ¿no? Igual acá, ¿no? Estrategia inicial para tratamiento con NAC, ¿no? Neumonía no severa, neumonía severa. Neumonía no severa, régimen estándar, beta-lactámicos, malapuróleos o una fluoquinolona respiratoria. Si es una neumonía severa, igual, ¿no? Si estamos pensando que hay MRSA, ¿qué es MRSA? Es resistente. Es Staphylococcus aureus metilxilino resistente.
entonces tendríamos que añadir una cobertura para MARSA, ¿no? Que generalmente va por vecinos, ¿no? Entonces, si estamos pensando que hay pseudomonas, tendríamos que considerar qué cosa? Una cefalosporina antipseudomónica, ¿no? Que es una cefalosporina de segunda generación, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? ¿Quién dice que no? ¿Usted me cree? Tercera. Es una cefalosporina tercera. ¿Por qué no están seguros? Deberían estar seguros. ¿Qué pasa si les pregunto eso en el examen? Y ustedes, como no están seguros, agarran una testosterona, una cefalosporina de segunda generación antipseudomónica. ¡Ah! Se iniciaron, porque no existe eso. ¿Sí? O sea, te puede preguntar eso así, te puedes venir así en el examen, ¿cierto? Y si no lo saben, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, si estamos pensando en pseudomona o una enterobacteria, entonces hay que pensar en una cefalosporina de tercera como mínimo, ¿no? Kevin, te dije que te iba a dar la definición de neumonía intrahospitalaria en la clase. Ahí está la definición de neumonía intrahospitalaria. O nosocomial. Sí, te le dije. Te lo dije. No me digas que no, yo tenía razón. Se manifiesta, la neumonía intrahospitalaria o nosocomial, se manifiesta tras 48 a 72 horas del ingreso hospitalario. ¿Ya? Y previa exclusión de que la infección pulmonar no estuviera presente en el momento del ingreso o en los 10 días tras el alta hospitalaria del paciente. Vino el paciente, lo traté por cualquier cosa, hospitalicé, lo traté por cualquier cosa, lo di de alta el día 2 de mayo, entonces, si el día 12 de mayo me viene con fiebre y tengo una neumonía, ¿es una neumonía de tipo? 12 de mayo. ¿Ah? Es nosocomial. Si es el 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos. ¿Qué cosa es? Es comunidad, ¿no? Por la definición. ¿Ya? Estamos hablando de un paciente que no tiene comorbilidades. No tiene comorbilidades. ¿Ya? Eso es lo que tienen en cuenta, ¿no? Ok. Como ahí lo dicen, las infecciones, las neumonías nosocomiales son las infecciones que más mortalidad tienen. Otros criterios: aparición de un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax, presencia de fiebre de reciente aparición, secreciones traqueobronquiales purulentas y leucocitosis. La clásica: el paciente ya lo van a dar de alta, hicieron la epicrisis, prepararon todo, llamaron a la señora, el paciente ya está listo, viene la enfermera: doctor, tiene fiebre el paciente. Ese día se quieren matar porque van a tener al abuelito 2 semanas más porque les hizo una neumonía intrahospitalaria. Es de toda la vida, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Entonces, si los parámetros cambiaron ahí, hay que pensar en una infección nosocomial, ¿no? Y si están pensando en una infección nosocomial, no piensen primero en urosepsis, por favor, no piensen en ictus primero, primero tienen que pensar en neumonías, después ya piensan en el ictus, ¿no? Neumonías relacionadas con el medio sanitario, pacientes con adquisición de enfermedad en hospitales de día. Por ejemplo, el día de hoy, nosotros desde el día lunes yo tengo un paciente que ha ido va al hospital a recibir su tratamiento de leishmania. Todos los días viene a recibir su glucantina. Le ponen su glucantina 2 horas y se va a su casa, ¿no? 2 horas y se va a su casa. Durante 28 días tiene que recibir su glucantina, ¿no? Entonces, le vamos a... Termina los 28 días y al día siguiente viene y me hace fiebre. ¿Qué tipo de infección? Y fiebre y le diagnostican neumonía. ¿Qué tipo de neumonía es? ¿Comunitaria o...? Sí. Es una neumonía realizada por el medio sanitario. ¿Ya? ¿Ok? Entonces tengo que pensar en gérmenes nosocomiales. Centros sociosanitarios, ¿no? Las residencias de los adultos mayores es importante tener en cuenta, ¿no? Pacientes que están en albergues,
Pacientes que han sido internados por un periodo de al menos 48 horas en los últimos 90 días previos a la aparición de síntomas. Pacientes que han recibido tratamiento antibiótico, quimioterapia o curas en el domicilio. Todos los pacientes de oncología que van a su quimioterapia están metidos en este grupo. Pacientes que van a centros de hemodiálisis. Si el paciente se hemodializa, así, si el paciente se hemodializa 3 veces a la semana, entonces, ¿tiene posibilidad de hacer una neumonía adquirida de la comunidad? No. Toda su vida se debe hemodializar. Entonces, ese paciente está recontrainstitucionalizado. ¿Ya? Entonces, no puede hacer una neumonía adquirida en la comunidad. Simplemente porque todo, un día sí, un día no se hemodializa. ¿Ya? ¿Ya? Hay que ser mosca también para pensar, ¿no? No vaya a ser que le vengan unas preguntas esas como en el examen no saben qué contestar. No, si es una neumonía tiene algo que ver. De hecho ya están muertos. Una pregunta. ¿No existe por definición un paciente que se medica en un hospital si la neumonía que tiene el núcleo es considerada un hospital? No, es una neumonía asociada al... Por definición es... Dicen, las neumonías asociadas a la atención de la salud hay que manejarlas como nosocomiales siempre. Siempre se manejan como. No hay vuelta que dar. ¿Ya? Algunos criterios a tomar en cuenta para cuando es pseudomona, ¿no? Miren, antibioterapia, efectos de nutrición. En el caso de staph, traumatismos, diabetes, catéteres. Caso de Marsa, algo muy parecido también, ¿no? Aspiración. Y los gran negativos, estancias prolongadas y desnutrición. O sea, son algunos parámetros que nos pueden hacer pensar en la presencia de gérmenes nosocomiales. Factores intrínsecos, o sea, dependientes de la propia persona. Pacientes con edades mayores de 70, pacientes con enfermedades crónicas subyacentes, cualquiera de las que ven ahí, fumadores y alcohólicos, ¿no? Pacientes con alteración del nivel de conciencia por cualquier causa, pacientes que han estado en coma, pacientes con sinusitis, traumatismos cráneoencefálicos, malnutridos, y para eso la albúmina nos va a ayudar, colonización anormal orofaringia, pacientes que tienen la dentadura en mal estado, pacientes que tienen colonización gástrica por algún motivo de los gérmenes, inmunodeprimidos, son propios de la persona. Extrínsecos, traqueostomizados, pacientes que utilizan aerosoles, ¿no? Pacientes con hospitalizaciones prolongadas, antibioticoterapia prolongada, pacientes que utilizan cualquiera de estas cosas, ¿no? Aquí estamos, antiácidos, corticoides, citotóxicos, etc. En esto de antiácidos hay un mal uso del antiácido. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Ustedes saben que la barrera gástrica es un tipo de inmunidad innata, ¿no? Entonces yo no le tengo que anular la acidez gástrica a un paciente. ¿Ya? Probablemente lo voy a pensar en el paciente de UCI. Pero un paciente que está hospitalizado, está en una cama común, que le den antiácido para manejar el estrés, eso no está bien. ¿Ya? No está bien, porque su acidez gástrica lo está protegiendo. Y lo que le estoy haciendo es, al bloquearle, al darle el omeprazol o cualquiera de estas bloqueadores de bomba, lo que estoy haciendo es anularle su secreción gástrica. Entonces le estoy facilitando de que adquiera un germen intrahospitalario. Hay que tener cuidado en eso, ¿no? Entonces no a todos los pacientes les tengo que dar antiácidos, en otras palabras. Parece que hay una mala costumbre en algunas salas de hospitalización de darle su antiácido para que no haga úlcera de estrés. ¿De dónde has sacado eso? ¿No? Es la pregunta. Igual el tema de los corticoides, ya hemos hablado. El uso de citotóxicos, sedantes. El viejito está gritando, métele su midazolam que nos deje dormir. No, eso no se hace. ¿Ya? Si el viejito está gritando, anda y grita con él. Y mira qué cosa tiene.
¿ya? Pero no lo tienes que sedar al abuelito, porque lo sedas al abuelito y al día siguiente lo tienes con neumonía, y el culpable eres tú. ¿Ya? ¿No? Bájate al abuelito, métele su diazepam para que no grite. No. Así que no se hace eso es mala práctica. Y si está gritando porque está agitado, aguántensela. Aguántensela, porque esa es la manera. Nutrición enteral, mucho cuidado también con ello, ¿no? Uso de sondas nasogástricas innecesarias también. Mal control de la infección, ¿no? No se lavan las manos, no cambian los guantes, no aislan correctamente a los pacientes, ¿no? No sería parenteral. Enteral. Parenteral ni quiere decir que es una infección total. Enteral. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque le puedes dar, o sea, gérmenes, en la nutrición, ¿no? Usualmente, por ejemplo, cuando tú tienes pacientes, cuando tú tienes epidemias por gran negativos, lo que tienes que vigilar es el manejo de todas las dietas en los hospitales. ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando hay epidemia por Klebsiella KPC, ¿qué es lo que se hace? Lo que agarras tu hisopo y a todo el mundo lo hisopas de la sala. Inclusive a los médicos y a todo el mundo tenés que hisoparlo para ver por dónde va la cosa. ¿Por qué? Porque el contagio básicamente puede ser enteral, ¿no? Entonces es la manipulación de los alimentos la que también puede estar comprometida. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. ¿Ya? Okay. Uso de sondas nasogástricas. Mal control de la infección. No lavarse las manos. No cambiarse los guantes. ¿Ves? Hay algo que es muy común. Hay al menos en el Loaiza, no sé si hasta ahora sigue. Cuando yo era interno también. Hay una tía en el Loaiza. Como dicen, asícito es la tía. Es una tía de este tamañito. ¿Ya? Es la Caperucita Roja. Viene con su cestita, ¿ya? Se tiene unas empanadas y unas mazamorras buenas. Son recontra buenas son, ¿ya? Si le van a comprar a la tía que vende las empanadas y las mazamorras, cómanselas afuera de la sala de hospitalización, ¿ya? Porque si no, vas a ver al interno con su pan sobre la lata, esa donde hacen las historias, y esa lata que la ponen sobre los pacientes por todas partes y se contamina con todos los gérmenes del mundo, ¿no? Entonces le agarra su lata, se la pone en la barriga, la jala así, escribe, se la pone acá, pone su pan encima y se lo come, ¿no? Y no me van a decir que no, porque sí lo veo siempre, ¿ya? Entonces, y eso es lo que hacen siempre, ¿no? Entonces, y la tía va y les vende pan a todos y todo el mundo le compra, médicos, residentes, asistentes, enfermeros, todo el mundo, porque buenazos, ¿no? Pero la culpa no es la tía, la culpa es de ustedes, ¿no? ¿Ya? Porque no se comen las salas donde están los pacientes hospitalizados, ¿ya? Pero todos lo hacen, o lo hemos hecho, ¿no? Eso no se debe hacer. Y aparte porque esa lata no la lava nadie, ¿ya? ¿No? No hay peor cosa que esa lata. Eso es lo más cochino que existe en la tierra. Pero como es lata nadie se cuenta. Cirugía torácica. Entonces, y el problema también, los estetoscopios, los aparatos, eso también. Entonces, todos los gérmenes nosocomiales son transmitidos de esa manera, ¿no? Tratamientos, ¿no? Terapia empírica, miren, estamos hablando de amoxil, cefalosporina de tercera generación, ¿no? Alternativas, clorinolonas, vancomicinas. Terapia empírica, ¿no? Tratamiento empírico de neumonía nosocomial, igual, ¿no? Oye, acá dice si la lectura obligatoria disponible en el... Ya no está disponible, voy a tener que arreglar esa situación. Ahí no me había dado cuenta de ese. ¿Ya? Pero ese es importante. Entonces,
hasta aquí nomás es la clase, el examen. ¿Ya? La práctica calificada es el día lunes, de estas dos, ¿no? Tanto de lo del miércoles, ya está colgado ya está colgado el día. Entonces la próxima semana, ¿a esta hora? ¿Estás loco? Los dos grupos van a ser juntos, o sea, el examen son 20 preguntas. ¿Cómo se llama? Opción múltiple. 7 va a ser. ¿En dónde? Yo creo que 7 es más duro. En los